Muy bien, entonces ahí estoy grabando y les voy a compartir el plan de la asignatura. Entonces, por favor, si me pueden confirmar si lo ven en este momento. Es un formato que utiliza la universidad para las asignaturas. ¿Lo pueden ver? Sí, 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 profe. profe. Bueno, listo. Entonces, este es un formato que utiliza la universidad para que nosotros podamos ver cómo va a ser esa estructura de la asignatura que vamos a ver durante el semestre. Entonces, al principio están mis datos, está mi correo electrónico, ahorita se los comparto también en el grupo de WhatsApp para que lo tengan. Se pueden comunicar por ahí o se pueden comunicar a mi número de teléfono si tienen alguna duda, alguna inquietud, no se preocupen, yo en la medida de lo posible les voy a colaborar con eso. Entonces, por ahí me pueden contactar o por el correo o por el teléfono. A veces no contesto muy rápido porque, por ejemplo, ahorita me están escribiendo y yo estoy en clase, pero yo veo los mensajes y después les contesto. Entonces, esta asignatura que estamos viendo ahora es la asignatura de programación 2. Tiene un código, ese código lo pueden ver ustedes en el Sapien, en las matrículas, y se ofrece por lo general en el segundo semestre. Maneja 4 créditos. ¿Qué significa? Para que usted se gradúe de ingeniero tiene que cumplir ciertos créditos académicos y esta asignatura le va a dar a usted 4 de esos créditos. Son 192 horas y uno dice, uy, por Dios, ¿dónde hay tantas horas? No se preocupen que ahorita las vamos a ver. El semestre dura 18 semanas, pero de clase como tal, por lo general se dictan es 16, porque al final hay una semana que se da para la parte de calificaciones, donde se revisan las últimas notas, se suben al sistema, si hay que hacer correcciones se hace. Entonces ahí se nos merma una y al principio hay otra de planeación de la asignatura, que es donde se revisan estos contenidos, se ve que se va a trabajar, entonces en total, en general, son 16 semanas las que se trabajan. ¿Cómo se trabaja en cada semana? La asignatura está estructurada de una forma híbrida. Tiene unas horas teóricas donde vamos a ver ese fundamento de conceptos que vamos a utilizar y unas horas prácticas donde vamos a aplicar esos conceptos y vamos a crear programas, porque a eso venimos aquí en esta asignatura, a crear programitas. Entonces, hay 2 horas teóricas, 2 prácticas adicionales. ¿Por qué adicionales? La programación es algo muy bonito, pero requiere de práctica. Entonces, es como si usted fuera a practicar un deporte. No sé, a los muchachos por lo general les gusta el fútbol, a las muchachas les gusta más el básquet, y a Jan y Piales les gusta mucho el voleibol. Yo los he visto, les gusta jugar voleibol. El deporte que usted practica, recuerde que cuando usted empezó a practicarlo, al principio no era muy bueno. Entonces, a medida que fue jugando, se fue uniendo al parche de los amigos y jugaban por las tardes y así, entonces uno empieza a coger práctica y se vuelve cada vez más ágil en el deporte. Asimismo, la programación. A medida que usted practica y va creando programas y los modifica y los hace que funcionen cada vez mejor, usted va cogiendo esa agilidad para programar, para resolver problemas en conjunto con el equipo. Entonces, ahí están esas 5 horas de adicionales que usted va a tener que practicar para un total de 11 que debería dedicarle en la semana. Entonces, esas son las horas que después nos dan las 192 que está apareciendo allí, que es las que vamos a ver durante todo el semestre. Les advierto, la programación es algo tan grande que nosotros en estas escasas horas no vamos a poder ver todo, pero les voy a tratar de mostrar ese mundo, como quien dice, abrirles un enorme salón desde la puerta para que ustedes vean lo que hay allá. Y si les gusta, pueden seguir practicando y pueden seguir profundizando sus conocimientos con esa guía que nosotros les damos aquí en las diferentes asignaturas. Entonces, en la programación, como les digo, hay muchos lenguajes, pero si usted entiende la esencia de cómo se construye un programa, ya después lo que tiene que hacer es dominar algo que se conoce como la sintaxis del programa, que son esas palabritas con las que uno le puede dar instrucciones al computador. De resto, desde que usted aprenda a programar en C, usted con aprenderse la sintaxis de Java, programa en PHP, programa en Python, bueno, programa en cualquier lenguaje, porque si usted entiende cómo comunicarse con el computador,
Solo es cuestión de aprender esas palabritas especiales. Eso es todo. Entonces, este contenido fue actualizado en este año porque resulta que ustedes tienen un nuevo plan. Entonces, cuando tienen un nuevo plan de estudios, todas las asignaturas se actualizan. Esta asignatura se actualizó ahora este año. ¿Cuál es la justificación de por qué entonces nosotros como ingenieros de sistemas estamos sentados viendo esta asignatura? Resulta que para poder desarrollar software, que es lo que en verdad hace un ingeniero allá afuera, cuando se decide por esa línea de trabajo, ese software se fundamenta en programas. Entonces, el software, imagínenselo como algo más grande, algo más robusto, que tiene muchos programitas que trabajan con él conjuntamente. Entonces, para poder meternos allá con esos software más grandes, primero tenemos que aprender a manejar esos programas chiquiticos. Entonces, aquí estamos para aprender a manejar esos programas pequeños. ¿Qué permite sea un software o sea un programa? Solucionan algo. Ustedes como ingenieros vamos a ir a solucionar problemas. Los ingenieros arreglamos el mundo. Los ingenieros civiles ya con las construcciones, los ingenieros acuícolas con la parte de los peces. Nosotros solucionamos el mundo con programas, con software, con sistemas. Por eso somos ingenieros de sistemas. Entonces, todo ingeniero soluciona problemas. ¿Cómo lo solucionan? Es que todo el mundo soluciona problemas. No. Lo que nos caracteriza a nosotros como ingenieros es que lo solucionamos fundamentados en la ciencia. ¿Cuál es nuestra ciencia o nuestra área elemental con la cual solucionamos los problemas? La matemática. Y entonces ahí viene la respuesta a la pregunta, ¿y por qué nos hacen sufrir con, ustedes como que miran matemáticas generales, miran cálculo 1, cálculo 2, luego van matemáticas especiales, bueno, una cantidad de áreas de la matemática, más encima le complementan a uno con física, física 1, física 2, electrotecnia, bueno, ¿por qué? Porque ese fundamento científico de esas áreas que se conocen como las ciencias básicas somos las que nosotros utilizamos los ingenieros para resolver problemas, para solucionar las cosas que se le presentan a las otras personas. Entonces, ¿qué es un software y un programa? Es una solución de un problema a través del uso de la herramienta que es el computador. Se puede implementar de forma directa, se puede hacer de forma indirecta a través de un diseño. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido la oportunidad de ver en las obras civiles, hacen unos arquitectos, hacen una especie de maquetas del edificio que van a construir antes de ir a poner la primera piedra. Igual aquí, en la parte de ingenieros de sistemas también hacemos un diseño, hacemos una arquitectura inicial. Entonces nosotros hacemos unas maquetas de cómo va a ser el software o cómo va a ser el programa antes de ir a poner la primera línea de código. Entonces es necesario que nosotros entendamos cómo hacer esos modelos, esos diseños, cómo llevar los problemas del mundo real y resolverlos con programas. Eso es lo que venimos a hacer. Hay diferentes paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una forma con la que se resuelven las cosas. Entonces, hay unos paradigmas, el más básico es el estructurado, que es el que ustedes vieron en DFI, PCINT, que es una instrucción debajo de la otra. No ejecuto la siguiente hasta que no termine la anterior. Hay algunas instrucciones que se conocen de salto o de retorno, como son los ciclos, pero por lo general, él siempre sigue ese orden. Una instrucción debajo de otra. Este otro paradigma que vamos a ver nosotros aquí es el que se conoce como orientado a objetos. ¿Qué son los objetos? No tienen nada de ciencia del otro mundo. Sencillamente, los objetos son como los que nosotros utilizamos en la vida diaria. Usted coge su cuaderno, que es un objeto, coge su lapicero, que es otro objeto, y entre los dos escribe. Entonces, los dos objetos interactúan para que usted pueda hacer un escrito o pueda resolver algún problema. Asimismo, en la programación creamos un objeto por acá, otro objeto por acá y entre ellos dos
se relacionan y nos ayudan a resolver problemas. Entonces, es otro paradigma distinto al estructurado que vieron en la primera, pero tampoco se asusten que no es nada del otro mundo. Ya verán que poco a poco vamos aprendiendo cómo es y lo vamos desarrollando. Que los objetos son abstractos del mundo real, claro. Como los problemas son del mundo real, pues los objetos que vamos a utilizar también abstraen cosas del mundo real que necesitamos para solucionar ese problema. Entonces, en este curso, cuando ustedes terminen, van a ser capaces de desarrollar sus propios programas basados en ese paradigma que se conoce como orientado a objetos. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? Vamos por acá. Toda asignatura y todo proyecto que ustedes lleven a cabo, por lo general, siempre va orientado hacia una meta. Uno hace algo buscando una recompensa o buscando alcanzar algo. Esos son los objetivos. Los objetivos es qué queremos alcanzar nosotros con esta asignatura que vamos a ver este semestre. Complementar esos fundamentos algorítmicos que ya vieron ustedes el semestre pasado para poder modelar soluciones utilizando ese paradigma orientado a objetos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a solucionar problemas con el paradigma orientado a objetos. ¿Cuáles son los objetivos específicos o cómo podemos desmenuzar ese objetivo general? Primero, aprender a modelar los problemas. Vamos a utilizar artefactos que se conocen como UML. ¿Y ese quién es? Va a decir más de uno. El UML es el lenguaje unificado de modelado. Entonces, así como los arquitectos hacen planos para construir edificios, nosotros construimos diagramas UML para construir programas y software. Esos son. Son una especie de dibujos que vamos a hacer para poder modelar esa solución que luego vamos a convertir en un programa. Luego de que ya entendamos cómo modelar, vamos también a ser capaces de implementar ese diseño, ese modelo que construimos, tenemos que también ser capaces de llevarlo a la vida real, a un lenguaje orientado a objetos y sí crear un programa de esos que usted utiliza cada vez que abre su celular, como el WhatsApp. Ese es un programa. Un programa que usted utiliza cuando usted abre su computador y consulta una página en internet. Ese es un navegador que también es un programa. Entonces, esos programas usted va a ser capaces de crearlos. Va a pasar de ser el usuario de esos programas que crearon otras personas para ser capaz de crearlos usted mismo. Eso es lo que vamos a hacer. Y finalmente, el último objetivo, crear soluciones óptimas mediante el uso de elementos conceptuales de la orientada a objetos. Porque es que a veces en la vida uno soluciona problemas, pero la solución que le da el problema no siempre es la mejor. Entonces vamos a tratar de aprender cómo hacer que esa solución que estamos dando con nuestros programas sea la más óptima, sea la mejor que se pueda dar. Metodología. ¿Cómo vamos a seguir el curso? Entonces, así, ya vimos qué vamos a hacer, ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Como ya lo dije, tiene como una parte teórica y una parte práctica. Entonces, es necesario utilizar el laboratorio. Normalmente utilizamos esas aulas que están allá en la universidad, pero con todo esto nos tocó utilizar lo que tenemos. Entonces, para la computadora uno puede descargar los lenguajes y puede descargar algo que se llama el entorno de desarrollo. Más adelante les voy a explicar para que ustedes puedan hacer sus prácticas. Para el celular también hay una versión que uno puede descargar para los lenguajes de programación para también hacer los programas. Eso sí, si en la medida de lo posible usted puede instalar en un computador así sea más viejito, yo se lo recomiendo, porque el celular siempre es un poco complicado para la parte de digital. Claro que ustedes son muy ágiles con eso. A mí me admira a veces cómo escriben ahí en el WhatsApp de rapidísimo. Yo no puedo tan rápido. Bueno, entonces, bases y fundamentos. Para poder entender los programas hay que entender todos esos conceptos, esas palabras que se utilizan, cómo es eso del paradigma orientado a objetos, qué es un objeto, qué es una clase, cómo se relacionan. Entonces, todo eso uno lo puede encontrar en Internet. Hay muchas páginas web en Internet, pero hay que saber cuáles son las adecuadas, porque resulta que en Internet hay mucha información que no se filtra, o sea que nadie revisa y a veces a uno le están echando el cuentazo, como nos dicen, le están echando cosas que no son ciertas. Entonces hay que ir a los sitios web oficiales. Si usted utiliza un lenguaje en programación en específico, él tiene un sitio web oficial y ahí usted encuentra tutoriales, encuentra foros
de apoyo, grupos en los cuales usted puede lanzar preguntas cuando tiene algún problema. Todo ese tipo de cosas se puede utilizar y la recomendación es que se haga desde la web oficial. El componente teórico también pretende que usted utilice la parte del UML. Entonces, ¿cómo son esos diseños? ¿Cómo se los construye? Eso también vamos a ver. Y por la parte práctica, se va a tratar de que ese modelo que construimos en UML se lleve a un lenguaje. Entonces, mira, aquí están los 3 lenguajes de programación que más suenan por ahora, sobre todo para esta parte de orientado a objetos. Entonces, esta C++, como les decía, es uno de los más utilizados, esta Java y esta Python. Entonces, esos 3 lenguajes se pueden utilizar para la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque su estructura nos permite construir objetos de una forma más dinámica. Ahora, si nosotros estuviéramos viendo otro paradigma, como por ejemplo el paradigma orientado a la web, entonces tal vez otro lenguaje como PHP sería más adecuado. Pero como es orientado a objetos, de alguno de estos 3 nos vamos a quedar. Verlos todos nos queda difícil, pero alguno vamos a coger por allí. Vamos a desarrollar ejercicios prácticos, como les dije, como si fuera un deporte. Entre más practiquemos, más ágiles nos vamos a volver. Eso sí, yo no los voy a dejar solos, no los voy a tirar al agua para que se ahoguen sin saber nadar. Yo les voy a dar una orientación, les voy a ir explicando cómo se construye un programa, cómo se puede resolver problemas. Luego les voy a colocar unos ejercicios propuestos. Ustedes van a tratar de resolverlos y si no pueden resolverlos, pues los revisamos de nuevo, porque lo importante aquí es que ustedes aprendan, que ustedes entiendan cómo hacer las cosas, no que se queden con la duda, ¿ya? La metodología incluye las clases no presenciales utilizando estos medios virtuales, porque así nos va a tocar este semestre que vamos a hacer. Las evaluaciones obviamente están desarrolladas basadas en lo que vamos a ver aquí. Yo no les voy a preguntar nada que no hayamos visto. No vamos a hacer programas que no estén cimentados en esas estructuras que vamos a ver durante el curso. Lo importante es que ustedes aprendan a solucionar y a utilizar esa lógica y esa algoritmia que ya vieron en el semestre pasado. Bueno, aquí dice, vean, con identificadores escritos en idioma inglés. Van a pasar de ese pseudocódigo, ese lenguaje en español, a los lenguajes que vienen en inglés. No conozco el primer lenguaje en español. Una vez un estudiante me dijo, profe, cuando yo me gradúe voy a hacer un lenguaje en español. Me parece perfecto. El que se le mida a eso, yo lo apoyaré en lo que pueda. ¿Cómo va a ser la evaluación? A veces los estudiantes se estresan mucho por esta parte y yo les digo, más que la nota, preocúpense por aprender, porque la nota se queda ahí en el certificado, pero lo que usted aprendió es lo que le va a servir allá afuera cuando sea ingeniero para poder aplicarse, porque allá afuera sí ya estamos solos cuando nos enfrentamos a nuestros trabajos. Entonces, de todas maneras, la nota tiene que salir de alguna parte, va a haber una evaluación teórica, mire que tiene un porcentaje chiquito, 10%. Porque aquí más que la teoría lo que nos interesa es que usted sea capaz de aplicar esa teoría. Entonces la parte práctica es la que tiene el 90. ¿Cómo está compuesta esa parte práctica? De talleres que vamos a ir desarrollando, de evaluaciones que no son otra cosa que construir programas basados en los talleres que ya hicimos y entonces así es como vamos a evaluar. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en pararme mi conversación y decirme, profe, ¿qué vamos a hacer allí? No hay ningún problema, yo les explico de nuevo. Contenido, entonces, ¿qué vamos a ver? En estas escasas 16 semanas, prácticamente 4 meses que vamos a estar en esta asignatura. Primero vamos a entender los conceptos. Entonces, uno no puede ir a cocinar el arroz si no entiende qué es el arroz primero. Entonces, vamos a definir qué es la programación orientada a objetos. ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué tienen las clases por dentro? Las clases por dentro tienen atributos y métodos. Eso ya lo vamos a ver después. ¿Qué es el encapsulamiento? ¿Qué es la instanciación? Bueno, ya vamos a ver todo eso. Como esos son conceptos, aquí va a estar esa evaluación teórica que decíamos allá arriba que va a ser de un 10%.
Ya vemos después qué estrategia implementamos para desarrollarlo, de eso no se vayan a estresar. Luego sí ya viene la unidad 2. Entonces, la unidad 2 ya es la implementación de esos conceptos que acabamos de ver en la 1. Ya vamos a codificar en ese lenguaje orientado a objetos. Entonces, por allá, cuando ya sepamos qué es un objeto y ya entendamos cuál es este cuento, ya decimos, bueno, y ahora sí, ¿qué lenguaje seleccionamos? Si quieren, yo les muestro los 3 lenguajes y me dicen con cuál se quieren quedar. No hay ningún problema. Vamos a ver qué son las bibliotecas de clase, qué es eso de recursos disponibles en el lenguaje, qué es un IDE, qué es un IDE, es un entorno de desarrollo para nosotros. Es una herramienta que nos permite digitar programas en un lenguaje específico. Entonces vamos a ver qué es un IDE y qué características tiene. Unidad 3, elementos adicionales. Entonces, aparte de eso que ya vimos, vamos a ver que son constructores, que es un polimorfismo paramétrico. No se asuste, tiene un nombre horrible, pero eso no tiene nada del otro mundo, no muerde. No se preocupen con cuando ya veamos de qué se trata, verán que no tiene ciencia. Relaciones básicas entre clases, que es una dependencia, que es una asociación, un manejo de excepciones, luego viene la unidad 4 que vienen las colecciones. Entonces, ¿qué es eso de colecciones? Muchos tienen colecciones, a veces coleccionan carros, coleccionan monedas y bueno, ¿qué son colecciones en la programación? Las colecciones son cosas que tienen algo en común. Entonces, en este caso, por lo general, la información se parece una con otra, entonces uno crea una colección de esa información que tiene unas características similares. Ahí vamos a ver qué son los arreglos estáticos y los dinámicos. Hay unos en primera dimensión que son vectores y otros que son matrices. No se preocupen si no conocen muchos de estos términos, que para eso estamos, para aprenderlos aquí. Persistencia de información, cómo son los archivos, los secuenciales, los planos. Vamos a ver algo que se conoce como la herencia, y no es la herencia que nos dejan de plata a veces los familiares, sino una herencia acá en programación. De un objeto a otro se pueden heredar características, que es las relaciones avanzadas entre clases, familias de clases y el polimorfismo. Un polimorfismo de clase, uno de métodos y una de clases y métodos abstractos. Entonces, aquí están distribuidas las horas que vamos a tener en este semestre. Entonces, aquí en la parte izquierda van a ver cuánto nos vamos a demorar en cada una. La primera parte es de 6 horas, eso lo vamos a ver súper rápido la primera parte. Luego nos vamos a demorar otras 2 semanas en la segunda y así. Entonces, yo este documento que les estoy mostrando, se los voy a compartir por WhatsApp. Si de pronto a alguien se le dificulta el WhatsApp y me dice que por correo, no hay ningún problema, me escribe y yo se lo envío por correo. Referencias, hay muchas referencias. En la biblioteca hay unos libros buenísimos de programación, lástima que no podamos acceder ahora a ellos, pero entonces también se los puede encontrar de forma virtual. La biblioteca ha abierto unos canales con los que uno puede ver libros de forma virtual y ustedes pueden revisarlos. Me gustan muchos los de este autor, Ivar Jacobson, porque tiene un lenguaje muy sencillo para explicar las cosas. Pero aquí hay otros 2 libros más que pueden utilizar. Como les dije, cualquier lenguaje de programación tiene su página oficial en internet y usted ahí puede ir y descargar tutoriales. Entonces ya después yo ya les explico dónde están, cómo los descargamos. Tenemos suerte, hay muchos en español, si no en inglés también. Si ustedes son los duros del inglés, también pueden descargar en inglés, hay más información todavía. Y entonces uno puede ir aprendiendo. Bueno, este es la estructura de esta asignatura que vamos a ver este semestre. Entonces, yo voy a dejar de compartir en este momento y me encantaría que por favor me digan si tienen por acá un compañero me dice que tiene una duda. Cuénteme, si no puedes hablar por el micrófono, puede hacerlo por el chat.
Ah, sí, entonces me pregunta que si vamos a manejar una plataforma de código como GitHub. GitHub le sirve a uno para hacer trabajo colaborativo. Entonces, en un principio vamos a empezar cada uno de una forma un poco más individual y cuando ya dominemos un poquito las cosas, entonces ya nos podemos ir a un trabajo colaborativo como GitHub. Pero por ahora, al principio vamos a arrancar solo con el lenguaje solito, con el entorno de desarrollo y luego sí ya nos vamos con esas otras. Porque hay que entender bien primero el lenguaje para poder irnos a meter con eso porque en el trabajo colaborativo pueden haber varias versiones, puede bifurcarse lo que ellos llaman como una especie de tenedor, entonces se pueden bifurcar varias versiones del mismo programa, entonces es algo más complejo. Esas plataformas de código son para trabajo en colaboración, pero si quieren podemos verlas más adelante. Al principio vamos a arrancar suavecito, si no nos vayamos a meter, no nos vayamos a emocionar con lo más grande cuando primero tenemos que dominar lo básico, ¿sí? Bueno, ¿quién más tiene otra duda? ¿Sí te quedó claro, David? Bueno, ¿alguien más que tenga otra duda? Pregunten, muchachos, no se preocupen, aquí todas las preguntas son válidas. Estamos aquí para aprender. Cuéntenme. Profe, una pregunta ahí para el curso de COES. Pues, sí, no se preocupen, yo apenas ayer me autorizaron el curso, entonces yo voy subiendo el material ahí y se los voy compartiendo. Las clases también que las voy grabando, ustedes me dirán si quieren que se las comparta en YouTube o si se las comparto a través de un Drive, no hay ningún problema, ustedes me dicen, son muy pesadas para WhatsApp. Yo el semestre pasado intenté compartirlo por el grupo, pero eso se vuelve muy pesado y el WhatsApp me pide que lo vaya cortando en pedacitos chiquitos y eso es un enredo completamente grande. Entonces, ustedes me dirán si les sirve YouTube, si les sirve Drive. En cuanto a los documentos, yo también se los comparto por el grupo de WhatsApp y también los vamos cargando por el COES. Entonces, no hay ningún problema y utilizamos las plataformas. ¿Sí te quedó claro, Daniela, o tienes? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Yo creo que alguien quería abrir el micrófono y se desanimó. No se preocupen, pregunten. Un compañero dice, dos compañeros dicen que YouTube, dice. Sí, a mí me parece que YouTube es como más fácil porque el Drive le piden a uno permisos y a veces es como un poquito más complejo. Sí, en YouTube creo que la mayoría dice que en YouTube. Entonces yo ahora más tardecito convierto esta grabación que estamos haciendo y ya la subo y ya les comparto el enlace. Y los documentos también. Apenas yo habilite el COES, pues ya me lo asignaron, pero no tiene nada en este momento. Entonces apenas yo ya le subo a la clase de hoy, entonces ya les comparto también cuál es la clave de matrícula y cuál es el enlace para poderse matricular. ¿Alguna otra duda que tenga? Listo, bueno. Entonces,
Ahí hay una serie de conceptos que tal vez no conocen mucho, no manejan esas palabras, pero eso las vamos a ir viendo poco a poco. No se preocupen, que ya les voy a ir mostrando de qué se trata. Entonces, voy a empezar con la primera parte, que es entender qué es un lenguaje de programación, qué es un paradigma. Entonces, una como introducción a lo que nosotros vamos a ver aquí en este semestre. Entonces, ahorita les voy a compartir de nuevo unas diapositivas que tengo por aquí, donde explico las cosas. Si de pronto tienen alguna duda, me la hacen saber y yo les voy aclarando. No se preocupen en interrumpirme, abren el micrófono y hablan. Profe, acláreme esta parte. No hay ningún problema. Entonces, en este momento ahí en la pantalla les estoy compartiendo unas diapositivas que dicen lenguaje de programación. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, mira esta imagen tan interesante que tenemos ahí. Esa es una estrategia de visualización de información donde a partir de una lista de datos uno crea un mapa de cuáles son los que más se repiten. Cuando un dato se repite muchas veces, entonces aparece la palabra más grande. Y cuando un dato se repite pocas veces, la palabra aparece pequeña. Los que ustedes están viendo allí en esa como sopa de letras, el revuelto de allí, son los nombres de los lenguajes de programación. Y esa visualización se construyó basada en una encuesta en la que se le preguntaban a muchos ingenieros y programadores qué lenguaje utilizaban más. Entonces, si ustedes logran ver, por ahí se ven palabras un poco más grandes. Entonces, tenemos a Python, que era uno de los que nombrábamos allí en la parte de la estructura de la asignatura. Por aquí está C++, véalo, por aquí está ubicado, por el centro. Acá girado al otro lado está Java. Por allá arriba está PHP y entonces mire la cantidad de lenguajes que hay aquí. Hay unas palabritas chiquiticas de unos lenguajes que poco usan, pero que también están allí. Está HTML, está Prolog. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, lenguajes de programación hay los que quieran. Y a muchos les encanta casarse con un lenguaje. Entonces hay personas que se casan con un lenguaje, aprendieron uno y no lo quieren soltar. Entonces defienden a capa y espada su lenguaje y quieren que todos los programas se hagan en ese lenguaje. Ese es un error que les recomiendo no cometer. Resulta que los lenguajes tienen características que los permite adaptarse mejor a ciertos paradigmas y por consiguiente a ciertos programas. Entonces, si su programa es orientado a objetos, pues habrá unos lenguajes que le permitan a usted manejar mejor ese paradigma. Si es orientado a la web, habrán otros lenguajes. Entonces, uno hay que tener la mente abierta en que si su programa no encaja en ese lenguaje que a usted le fascina, pues le va a tocar coger otro, porque ¿qué más vamos a hacer? Entonces, vamos a tratar de entender qué son esos lenguajes de programación. ¿De qué se trata todo esto? Vamos. Definición. ¿Para qué se usa un lenguaje de programación? Para escribir programas. Su mismo nombre lo dice. Nos sirve para escribir programas. ¿Y qué son los programas? Secuencias de instrucciones. Cuando usted, por ejemplo, le dicen en una receta para construir, o no en una receta, en un manual en el que viene para que usted construya un mueble que viene desarmado en una caja. Entonces, usted le dice, en primer paso, saque todas las partes y verifique que todas las partes están. Entonces, esa es la primera instrucción. Luego dice, segundo paso, arme la base. Bueno, uno va armando. Entonces, los programas son de esa forma. Es un listadito, un manual que nosotros le damos al computador para que siga una serie de pasos y que le permitan a la computadora realizar algo. Va a hacer algo. A veces eso algo que nos hace no es lo que nosotros queríamos, pero ella algo hace. Entonces, codifica como secuencias de dígitos numéricos. ¿Por qué? Resulta que las computadoras son máquinas basadas en una matemática que se conoce como la matemática booleana. Para ellas solamente existe el 0 y el 1, el encendido y el apagado. ¿Hay electricidad o no hay electricidad? Ese lenguaje que maneja la computadora internamente es muy básico.
Entonces, ese lenguaje que se conoce como lenguaje de máquina, nosotros le construimos un lenguaje encima en el cual un punto intermedio en el cual nosotros entendamos y la computadora también lo entiende. Entonces, ese es un lenguaje de programación. Una especie de lenguaje en el que los dos nos podemos entender. ¿Qué es ese lenguaje nativo? Es el lenguaje de la máquina. Como les digo, son ceros y unos. Si no existieran los lenguajes de programación y nos tocara a nosotros bajarnos a nivel de la computadora, a nivel de su lenguaje, entonces nos tocaría como el señor ahí de la fotografía, que solo tendríamos un teclado con 0 y 1 y enter, y nos tocaría escribir así un montón de ceros y unos y nos quedaría como muy difícil. Entonces, esa imagen de la derecha es de una película que se llama Matrix, no sé si alguna vez lo vieron, que también se veía el lenguaje de programación de esa manera. Como resulta que la máquina habla con ceros y unos y nosotros hablamos idiomas como español, inglés, francés, italiano, entonces los científicos inventaron un punto intermedio que son esos lenguajes de programación. Como la mayoría de investigación se desarrolla por lo general en Estados Unidos, en Europa, entonces esos lenguajes no están en un idioma como el nuestro, que es español, sino que están en palabras por lo general en inglés, que es la que nos queda como un poco más cercana, porque lenguajes en francés o en otros idiomas nos va a quedar para arriba. Entonces el inglés es como el que más se nos acerca, entonces es los lenguajes de programación que nosotros vamos a utilizar. Instrucciones, entonces, ¿qué son las instrucciones? Como les digo, las instrucciones son unos pasos que se siguen para construir algo. Ahí en la imagen hay instrucciones para hacer un velero pequeñito, un velero sencillo. Entonces, cada lenguaje de programación tiene un conjunto o un juego de instrucciones, un conjunto de pasos ya prediseñados con los cuales nosotros podemos entrar a jugar para poder darle esas instrucciones a la computadora. Cuando aprendemos un lenguaje de programación, lo que aprendemos son esos pasos, esas palabras, ese conjunto, ese juego de instrucciones que cada lenguaje maneja. En esencia, ¿qué es una instrucción? Siempre acarrea o significa una acción o una operación. Entonces, habrán unas instrucciones que le dicen a la computadora, haga tal cosa, y habrán otras instrucciones que le dicen a la computadora, haga esta operación matemática. Las operaciones básicas que maneja la computadora solo son suma y resta, pero los lenguajes ya nos permiten hacer otras operaciones un poco más complejas. Eso ya lo veremos después. ¿Qué característica tiene una instrucción? Pues debe ser algo que la computadora pueda hacer, que deba realizar y que pueda entender. Porque, por ejemplo, usted no le puede decir a su celular que vaya y haga el almuerzo, porque resulta que el celular no puede hacer eso. Entonces, la instrucción debe ser algo que esté en la capacidad de la máquina de realizar y que pueda entender. Vamos hasta ahí. Si tienen alguna duda, pregunten, muchachos. No se me vayan a quedar quietos ni varados. Tipos de instrucciones. Entonces, hay algunas instrucciones que nosotros podemos construir o hablar con el computador. Hay instrucciones de entrada y salida. Entonces, así como están los muñequitos en la pantalla. ¿Para qué nos sirven? Pues para que la información ingrese o para que la información salga de la computadora. Esas son las instrucciones de entrada y salida. ¿Qué más instrucciones hay? Instrucciones de cálculo, instrucciones para que la computadora pueda hacer operaciones de tipo matemático. Y por eso es que nosotros los ingenieros vemos matemáticas. Y finalmente, los últimos tipos de instrucciones están las instrucciones de control, la que le permiten a la computadora desarrollar ciertas operaciones dependiendo de que tenga que tomar una decisión. Por lo general, las instrucciones de control siempre están ligadas a una decisión. Una decisión que nosotros le programamos a la computadora, pero que ella, dependiendo de los datos que tiene que tomar. Entonces, entendida esta parte de las instrucciones, yo quiero ver
que también están ustedes en esa parte. Entonces, vamos a hacer una cosa. Estamos en este momento 31 participantes. Si hacemos grupos de 5, nos quedan 6 grupos. Que un grupito va a quedar con uno más, no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes en sus grupos me creen un conjunto de instrucciones, ¿sí? No se complican en construirlo en DFD o en PCINT porque de pronto nos toma más tiempo y si no lo tienen instalado ahí en el celular o no lo tienen en el computador, pues les va a quedar más difícil. Pero sí construyalo, entonces usted puede hacer en una hoja o puede hacer en Word, donde ustedes quieran. Lo importante es que en grupos de 5 personas, ustedes me construyan las instrucciones para realizar algo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, algo que les quede fácil y que todos manejen. No sé. Una receta de cocina no, porque muchos no saben cocinar. ¿Qué hacemos? A ver, denme ideas, muchachos. ¿Qué quieren ponerse a hacer? ¿Instrucciones para hacer qué? Algo que ustedes hagan todos los días. Ya sé. Hagamos las instrucciones que le permitirían a la computadora suplantarlo a usted por las mañanas. Entonces, usted tiene una rutina por la mañana, algunos se levantan, algunos primero desayunan, otros primero se bañan, otros tienden la cama, otros no hacen nada. Entonces, hagan las instrucciones que le permitan a la computadora conocer cuál es esa rutina que tienen ustedes por la mañana. Entonces, quiero que por favor, en grupitos, ustedes ya se han de conocer, me imagino. La gran mayoría ya tuvieron que haber estado el semestre pasado, ya saben con quién trabajan. Si no, pues pueden charlar por ahí por el chat, pueden charlar por el WhatsApp, por donde quieran. Y construyanse las instrucciones que necesitarían para llevar a cabo la rutina que ustedes hacen por la mañana. Entre más específicos sean con las instrucciones, más les va a entender la computadora, porque la computadora es muy básica. A pesar de lo que la gente cree, la computadora no es inteligente. Ella es rápida, pero no inteligente. Entonces, entre más básica esté la instrucción, entre más sencilla sea, mejor para ella para comprenderla. Entonces, quiero que por favor me construyan esas instrucciones. Vamos a dar unos 20 minuticos y en 20 minutos volvemos y vamos a compartir cómo son las instrucciones que manejan cada uno de los grupos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de la actividad? Profe, ¿instrucciones para qué? Justo se me cayó el internet. Sí, no se preocupe. Instrucciones para la rutina que tenemos todos a la hora de levantarse por las mañanas. ¿Qué pasos hacen ustedes que tienen que seguir para poder decir ya estamos listos, ya me levanté? Sí, solamente hay una pregunta ahí en el WhatsApp, solamente escribirlas. Cuénteme, por ejemplo, yo me levanto y entonces lo primero que hago es tender la cama. Eso, ese tipo de instrucciones.